Muy bien, así es que vamos a ver la segunda parte de este mensaje. Así que podemos ver la fe en acción en la vida de Moisés. Fue criado en el palacio de Faraón y habría sido el próximo faraón, pero Moisés tuvo fe y eligió la opción correcta. Él puso deliberadamente en la balanza lo mejor del mundo y el precio de su fe, y escogió lo segundo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Denota una resolución deliberada, no un impulso precipitado. Ya tenía 40 años de edad, cuando el juicio es maduro, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si el mundo tiene comodidades, goces que ofrecer, no son sino temporales. Si la fe trae juntamente la aflicción, esta también es temporal, mientras que sus goces son para siempre. Mucha paz tienen los que aman tu ley. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Esos son los goces del Espíritu. Entonces, esto es más precioso que el oro refinado en fuego. Ahora tenemos en este siguiente versículo de Hebreos 11:26, sigue describiendo esta decisión de Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bueno, si el galardón supremo por haber sido criado por la hija de Faraón, quizá él fuera a ser coronado como un faraón, él renunció a esta corona y él tenía puestos sus ojos en la corona que Dios le daría. Saben ustedes que en la Biblia se mencionan varias coronas, ¿verdad? Las coronas que vienen por este servicio. No quisiera entrar en ese tema, pero habla de la corona de la vida. Bueno, ese es un premio que Dios estará dándonos en el cielo. Y ya hablaremos de esas coronas, que es el galardón, y no la corona de este mundo, que es una corona vana, aunque sea de oro, porque es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la gloria del hombre desaparece. Moisés eligió y decidió en ese momento, pero su decisión de servir a Dios y a su pueblo lo puso en la compañía de Jesús, quien sufrió para dar libertad al hombre. Automáticamente él, fíjense cómo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento describe que Moisés conocía de estos vituperios y de estos maltratos que recibiría por identificarse con Cristo. Bueno, para empezar, el mundo aborrece a una persona manso y humilde. No lo quiere. Y el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El mundo ama al que tiene, pero Cristo amó al que no tiene nada, ¿verdad?
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el mundo no quiere este amor, que tú ames a las personas más viles, más despreciables, los que no valen nada, los que están más atrapados. Bueno, quizás veas una persona tan encumbrada en esta carrera del mundo y tú estás viéndolo como Cristo vio a aquel hombre en la Odisea. Tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dijo, tú eres un pobre, ciego, miserable, desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Esta es la luz con la que el que ama al que está enaltecido, así lo ve como Cristo lo ve, desnudo, pobre, ciego, desventurado. Bueno, puedes amar a una persona tan arrogante, tan enaltecido, tan soberbio, pero el Señor le está diciendo así. Bueno, este amor, el mundo no lo quiere. El mundo quiere que tú alabes y enaltezcas el fruto del mundo, la gloria del mundo. Pero a los ojos de Dios, tú lo amas porque Él es un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Entonces, tú le compartes de las riquezas de Cristo. Algo pasó que no se proyectó ahí, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Ahora tenemos bueno, ahí vamos a ver estos pasajes. Juan 15, 18 al 20. Hermilo, por favor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Más un poquito en voz alta, más alto, por favor. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sí. Estos son los vituperios. Cristo les dijo, no se sorprendan, el mundo los aborrecerá a ustedes porque también a mí me ha aborrecido. Entonces, el que sigue a Cristo, uno de los frutos del Espíritu de Dios es templanza, carácter inamovible, un carácter firme, fuerte, bien cimentado en los principios de Dios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora leemos, quien lo tenga, Lucas 21, 34 al 36. Pablo, sí. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí. Cuidar sus corazones, que no se carguen de glotonerías ni de embriaguez. La embriaguez del mundo, no solo la embriaguez del vino, la embriaguez de las vanidades, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Y tenemos este último versículo, Hebreos 11, 27.
que es la culminación. En esta parte sigue hablando de la fe de Moisés este pasaje, pero aquí lo cierra en cuanto a la gran decisión. Estos versículos hablan de la gran decisión y elección de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, considerando que los vituperios de Cristo caen también sobre sus seguidores y que Cristo considera los vituperios de sus seguidores como el suyo propio, cuando sus seguidores son afligidos y son escarnecidos, también eso mismo lo está sufriendo Cristo. Cada prueba, cada rechazo, cada desprecio, cada piedra que han puesto sobre los que siguen a Cristo, Cristo lo está sufriendo, porque nosotros somos su cuerpo, y es un cuerpo que vive por su espíritu. Considerando que los vituperios de Cristo caen también sobre sus seguidores, y que Cristo considera los vituperios de sus seguidores como el suyo propio, siendo Él la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. Israel tipificaba a Cristo. Los sufrimientos de Israel eran los sufrimientos de aflicciones de Cristo. Y vamos a ver Colosenses 1:24. En un sentido, el que sigue a Cristo no está solo con sus sufrimientos. Cristo los está experimentando en Él mismo, porque nosotros somos su cuerpo. Entonces, el que me rechaza a mí, a ustedes, al que le rechaza a ustedes, también a mí me rechaza. Y vamos a ver Colosenses 1:24. Diana, sí, por favor. Ahora me gozo en lo que padezco. Un poquito más alto, por favor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que Pablo experimenta. Ahora me gozo en lo que padezco. Él hablaba de estos padecimientos. Como apóstol, él enfrentó muchos padecimientos, muchos vituperios, ¿verdad? Y cumplo en mí mismo las aflicciones de Cristo. Como sucedió con la circuncisión de los hebreos, fue el reproche de Egipto. Así la circuncisión era el distintivo de la esperanza por Israel del Mesías. La esperanza que Moisés en especial abrigaba, y a causa de la cual los egipcios reprochaban a Israel. Ellos aborrecían a los hebreos por el Dios de los hebreos. Siempre les iba bien a ellos, siempre prosperaban, siempre se multiplicaban, aunque Faraón decidió eliminar todos los niños varones, como quiera ellos se multiplicaban. Y así lo describe la Biblia: entre más los perseguían, más se multiplicaban. Y Dios mostraba una preferencia especial por este pueblo. A los egipcios tenían que luchar con todas las calamidades, las plagas, pero este pueblo todo le favorecía. Y ellos aborrecían esta suerte de este pueblo, pero no era algo de ellos, sino era su Dios. Y eso es lo que Dios promete,
para su pueblo, para sus seguidores, para los que levantan su nombre, para los que anuncian su nombre. Siempre te irá bien, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es fe, hermanos. Eso es que esperamos más, mucho más de nuestro Dios que lo que el mundo nos puede conceder a cambio de esclavitud. Mientras que con Dios es a cambio de libertad y de gozo. Bueno, es la gran decisión. El vituperio del pueblo de Cristo sería desde antes su gran gloria. Entre más los persiguen, más los favorezco, más les proveo, más los saco de sus calamidades, más los tengo en pie ante las adversidades. Esa es la gloria de la fidelidad de Dios. Sin embargo, dice este versículo, por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y vamos a ver este pasaje, Éxodo 2, 14 y 15. Esto es en el tiempo cuando estaba sucediendo aquel niño que había sido criado por la hija de Faraón. ¿Quién lo tiene? Américo, por favor. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, aquí vamos a sacar en claro, este pasaje dice que temió y huyó, y acá dice en Hebreos que no temió a la ira del rey. Moisés tuvo miedo, según Éxodo, y huyó de delante de Faraón. Huyó del peligro donde ningún deber le mandaba quedarse. Bueno, muchos presumen de su fe o presumen de ser cristianos que no le temen a nada ni a nadie. Pero hay un temor donde el deber que Dios te ha impuesto no está diciendo que te quedes ahí. Nosotros no debemos temer cuando debemos cumplir el deber que Dios nos ha encomendado, pero cuando Dios no nos está diciendo que permanezcamos ahí, esta es una salida. También dice en Corintios, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación del miedo nos dará una salida para que podamos soportar. Bueno, este discernimiento lo tienen aquellos que tienen muy claro que están siguiendo la voluntad de Dios, enfrentar como lo está describiendo Hebreos 11. Entonces, hay situaciones en las que nosotros debemos salir. El haberse quedado sin un llamamiento del deber hubiera sido tentar a la providencia y sacrificar su esperanza de ser el futuro libertador según las divinas revelaciones. Este era su gran propósito de la fe, las revelaciones que Dios le había dado cuando lo llama, allá cuando le habló en la zarza, ¿verdad? Y aquí tenemos este versículo que nos trae mucha claridad, 2 de Timoteo 2:22. Sí, Dora, por favor. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Bueno, aquí nos da un lugar del cual debemos huir. Las pasiones de la carne, las pasiones del mundo. Huye, pero sigue la justicia, la paz. ¿Con quién? Con aquellos que con corazón limpio buscan a Dios. Dice que no temió al rey tanto como para descuidar su deber y no volver cuando Dios le llamara. Otros 40 años después, que él vivió en el desierto, dejando pasar el tiempo que Dios preparara las cosas allá en Egipto, lo preparara a él para ser el gran líder de su pueblo, y lo volvió a llamar: vuélvete a Egipto. ¿Verdad? Es como si Dios nos dijera: sal de esta comunidad o de esta ciudad o de esta nación, y luego al tiempo nos llama: vuélvete al lugar donde saliste. Fue a pesar de las prohibiciones del rey que salió de Egipto, no temiendo las consecuencias que probablemente le hubieran tocado si le hubiesen aprendido cuando hubo desafiado al rey al salir de Egipto. Prácticamente al salir, quizás él hubiera arreglado, por la posición en la que él se encontrara, la muerte de aquel soldado egipcio. Pero él, guiado por la voluntad de Dios, decidió huir. Esa huida marcó que él sería un enemigo de Faraón. No quiso venir, no quiso darme la cara. Prefirió llevarse su delito. Bueno, esto era la ira del rey. Si se hubiese quedado reasumiendo su posición de hijo adoptivo de la hija de Faraón, la muerte del egipcio habría podido ser sido sin duda disimulada, dada su posición, pero su resolución de echar su suerte con los israelitas oprimidos hubiera sido imposible si él hubiera quedado, y fue el motivo de su huida, y constituyó la fe de ese acto suyo, marcó su fe. Él estuvo listo para renunciar aquí, para elegir cuál era el camino que estaba escogiendo, el camino que Dios le había trazado. Y se sostuvo como viendo al invisible. Había huido no tanto por miedo de Faraón, sino por el sentimiento de su repugnancia a un sistema de corrupción, en contraste con la compañía de un Dios santo, justo y verdadero. Se sostuvo como viendo al invisible, como no teniendo nada en qué hacerse fuerte en la fuerza de los hombres, sino solo con Dios. No podía haber un sustento, una fuerza que lo sostuviera. Se sostuvo como viendo al invisible, viéndolo siempre delante de sus ojos por la fe, si bien invisible a los ojos mortales. Y vamos a ver este versículo, 2 Corintios 4:6. ¿Quién lo tiene? ¿Sí, Marlene? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es el invisible, ¿verdad? Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá en Génesis. Bueno, Él mismo mandó que resplandeciese la luz en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ver en toda su gloria, la gloria de Dios. ¿En dónde?
¿En quién? En la imagen de Jesucristo. Y esto es lo que Moisés vio. Vio la gloria de Dios en la imagen de Jesucristo. Era mejor vivir para la gloria de Dios y no para la gloria de los egipcios. Ya vamos a terminar nada más este párrafo como conclusión. Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador, pero cuando nació, su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés fue protegido y la hija del faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 2. Fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio, pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y de la vanagloria del hombre. Fue una revelación que ante esa revelación de Dios dijo, esto es como una zarza que sí se puede quemar fácilmente con la gloria de Dios. Así es la gloria del mundo, como una zarza, pero que sí se quema con el fuego de la presencia de la gloria de Dios. Es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Así vemos la visión de Moisés, cuando él puso en la balanza lo perecedero, lo vano, lo que no es, ante el poder de lo que permanece para siempre. Y sobre esto, el resplandor de la gloria de Dios. Eso es la gran decisión, la decisión más correcta de seguir a Cristo. Bueno, por hoy en este pasaje estamos enfatizando, puntualizando esta fe viva, una fe en acción, una fe que elige y toma una decisión, una fe que enfrenta toda oposición de este mundo, una fe que tiene su vista en el galardón. Bueno, por hoy terminamos. Hay todavía algunas descripciones aquí en Hebreos 11 acerca de Moisés. Posiblemente las vemos la siguiente semana. También como hechos de fe, ¿verdad? En la vida de Moisés. Muy bien. Bueno, por hoy terminamos. Dios los bendiga.